Buenos días, mi nombre es Carol Tatiana Larios Vargas y hoy les voy a hablar sobre activo, pasivo y patrimonio. El activo son todos los bienes y derechos que posee una empresa. Contamos con tres tipos de activo. El activo circulante, que son todos aquellos bienes que pueden ser vendidos en menos de un año con el fin de generar un ingreso capital que ayude al progreso de la empresa. Encontramos las cuentas por cobrar a clientes, cuentas bancarias o inversiones, préstamos a empleados, entre otros. Contamos con el activo fijo, que son todos los útiles que apoyan a las operaciones de las empresas, vehículos, edificios, bienes inmobiliarios, equipo operativo, entre otros. Y por último, encontramos el activo diferido, que son todos los gastos que pueden ser pagados de manera anticipada. Pueden ser las primas de seguros, rentas pagadas por anticipadas, entre otros. El pasivo son todas las deudas y obligaciones que posee la empresa y se clasifican dependiendo su grado de exigibilidad. Contamos con el pasivo circulante, que son todas las deudas y obligaciones que pueden ser cobradas antes de un año, antes de 12 meses, como documentos por pagar y proveedores de bienes y servicios. Contamos con el pasivo consolidado, que son aquellas deudas y obligaciones que se pueden pagar a un plazo superior de un año, o sea, lo contrario del pasivo circulante. Y ahí encontramos documentos por pagar a largo plazo, hipotecas proyectadas a ser liquidadas en varios años. Y por último, contamos con el pasivo diferido, que son los servicios cobrados anticipadamente que obligan a la empresa a proporcionar un servicio posterior. Ahí están incluidos los intereses anticipados, los arrendamientos de inmuebles anticipados, cuotas administrativas anticipadas, entre otros. Y por último, el patrimonio es el capital con el que se inicia la empresa o es la diferencia entre activo y pasivo. Cordial saludo, mi nombre es Dani Alejandra Truque Molina del programa de Contaduría Pública y hablaré sobre la partida doble y su historia. La partida doble, también conocida como registro de doble entrada en los libros contables, la contabilidad por partida doble igual a los créditos y débitos en las cuentas de individuos o empresas. A diferencia del sistema por partida simple, el sistema por partida doble regula las operaciones asegurándose de que no ocurra ninguna irregularidad. Por ejemplo, cuando los débitos en una cuenta y los créditos en otra no coinciden, hay un error evidente al contador. El contador podrá revisar los datos y encontrará el error. La partida doble surgió a finales del siglo XV en Italia. Un fraile franciscano y matemático toscano, Luca Pacioli, escribió la primera explicación detallada sobre la contabilidad por partida doble. Pacioli, conocido como el padre de la contabilidad, compiló diferentes notas en la práctica de un tratado de contabilidad en su libro. Como su libro fue un escrito en lenguaje típico, el trabajo de Pacioli se transformó en un instrumento para establecer la contabilidad por partida doble en los bancos italianos. Cordial saludo, mi nombre es Nardi Gisela Truque Molina, estudiante de Contaduría Pública. Voy a hablar de la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es la comparación que se hace entre lo que la empresa tiene y lo que debe, partiendo allá la proporción en la que se financian los activos de la empresa. Es una ecuación de tres variables y conociendo dos de ellas se puede determinar la tercera variable. La ecuación patrimonial es una igualdad en la medida en que los activos son iguales a la suma de los pasivos y el patrimonio de la empresa. Como fórmula tenemos activos igual pasivos más patrimonios, que se representan activos en el lado izquierdo y pasivos y patrimonio en el lado derecho, en la proporción que cada uno representa respecto al activo. Para ilustrar lo anterior, supongamos que se constituye una empresa que requiere una inversión de 100 millones de pesos y los socios solo tienen 70 millones de pesos, lo que los obliga a conseguir prestados 30 millones de pesos para completar los 100 millones de pesos. Con esos datos nos daría la siguiente ecuación. Como activos, 100 millones de pesos, como patrimonio 70 millones de pesos y como pasivos 30 millones de pesos. Cualquiera de las variables puede cambiar o variar
pero el equilibrio siempre se debe mantener. Como se puede observar, la ecuación patrimonial permite ver con claridad que la suma de los pasivos con el patrimonio es igual a la suma de los activos y así será siempre. Cuando suma de los activos no es igual a la suma de los pasivos y patrimonio, o mejor, cuando la suma de pasivos y patrimonios es superior a la suma de los activos, el equilibrio se ha roto y no significa otra cosa que la empresa está quebrada. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Dani Castrillón del programa de Contaduría Pública. El tema del que voy a hablar es de los ingresos. Podemos decir que los ingresos son el incremento de los activos o la disminución de los pasivos dentro de una organización durante un periodo contable. La manera de que las empresas adquieren los ingresos es por las ventas que se realizan de los bienes y de los servicios que ellos ofrecen a los clientes. Un ingreso lo podemos reconocer en el estado de resultado cuando éste sugiere un incremento en los beneficios económicos futuros. Existen dos tipos de ingresos, que es el ingreso fijo y el ingreso variable. Un ingreso fijo es un ingreso fijo es una suma de dinero que se recibe periódicamente. Estos ingresos no varían significativamente, o sea, si varían es muy poca la cantidad de dinero y se dan en un corto plazo y se reciben en una fecha previamente establecida. Y un ingreso variable son los ingresos que no se obtienen de manera constante, donde la suma de dinero puede cambiar y no hay una fecha establecida y el ingreso puede cambiar bastante y constantemente. Bueno, ahora voy a hablar un poco de los gastos. Los gastos son lo contrario de los ingresos, son decrementos en los beneficios económicos que se producen a lo largo del periodo contable. Básicamente un gasto es una salida de los recursos de las organizaciones que se utilizan en aspectos operativos, como por ejemplo los sueldos de los colaboradores, el alquiler de las oficinas o la adquisición de materias primas, entre otros. Los tipos de gastos que hay dentro de una empresa son los gastos administrativos, los gastos financieros y los gastos de ventas. Los gastos administrativos se refiere a los gastos que son necesarios para el funcionamiento básico de la empresa, pero que no están asociados a la fabricación del producto. Y los gastos financieros son los que se utilizan en los recursos de terceros que una empresa utiliza para cumplir el objetivo, como intereses, comisiones a entidades financieras. Y están